La compañía se crea en un principio como un colectivo y como tal entra y sale gente continuamente. Cuando se creó, el motor fuimos José Luis Cano, Merce Tienda y yo. Ellos luego son de la parte del equipo que va entrando y saliendo, y en este momento Vicky Garrigues y yo somos las personas, digamos, fijas y las que, bueno, llevamos como la gestión de base. Fui actriz durante mucho tiempo, era mi objetivo. Pero a partir de un momento empecé a interesarme por la creación y en consecuencia por la dirección. La idea de crear la compañía surge para dar salida a esta necesidad mía de probar dentro de la dirección escénica. Y por esto creamos Copia Izquierda. La verdad es que me animó Merce, me animó mucho Merce. Yo hice la ayudantía de dirección de un espectáculo en el que ella participaba y bueno, lo compartí con ella, compartí mis inquietudes y ella me animó a crear como el marco donde yo pudiera empezar a probar cosas. Mi función dentro de Copia Izquierda siempre ha sido la de directora artística. En un principio también estaba como intérprete en algunos de los montajes, pero luego ya me salí y ya me quedé fuera y me he dedicado a la dirección artística. También es verdad que al ser una compañía pequeña y tener una estructura como tan a mano, también a veces hago otras funciones de producción, bueno, de gestión. Creo que sí que ha cambiado el objetivo de la compañía como grupo de creación. En la medida en que cada vez aspiramos a menos. En un principio sí se creó la compañía con la voluntad de que hubiera una remuneración económica directa, que hubiera, digamos, como un desarrollo comercial. Pero esto ha ido reduciéndose y ahora se ha convertido más en un espacio de experimentación, o por lo menos esa es la voluntad en este momento. Un momento muy importante de la compañía para mí es el primer montaje, porque es la materialización de, bueno, casi que de un imposible, que es vamos a montar esto, vamos a mostrarlo y a ver qué pasa. Ese es un primer momento clave. Un segundo momento quizás un encargo de Teatres de la Generalitat, que es el tercer montaje, Lilith, por todo lo que eso implica, que es de repente como entrar en los canales de lo oficial. Yo creo que es un momento clave tanto para lo bueno como para lo malo. Y un tercer momento clave dentro de la historia de la compañía, quizás es La mujer de amianto, que es un montaje, bueno, más arriesgado y donde ya yo empiezo como a irme hacia otro sitio, y esto implica también como un momento de crisis dentro de la compañía. Pues es un montaje que tiene una parte audiovisual larga de 30 minutos y, bueno, y una estructura extraña, y quizás lo más arriesgado dentro de los, digamos, como de los mimbres a lo mejor un poco más convencionales, lo más arriesgado que yo he hecho dentro de la compañía. Entonces creo que también es un momento de inflexión. No tengo dedicación exclusiva a la compañía. Bueno, trabajo por la mañana en una empresa para poder pagar el alquiler. Trabajo hasta las 2. Esto durante los 2 últimos años. Tengo un horario de asalariada, bueno, cosa que está bastante bien por otro lado. Es verdad que son un montón de horas que, bueno, tengo que dedicar a eso y no a otras cosas, pero está bien. Y ahora, bueno, estoy en el intento de crear como una compañía paralela, porque estoy interesada en empezar a trabajar yo sola y empezar como a trabajar también en otros soportes, y esto quiero desvincularlo de la compañía. Durante el 2010 he trabajado en 2 proyectos. Uno individual,
que es el que inicia esta línea de trabajo individual al margen de la compañía, y otro proyecto dentro de la compañía. En el caso del proyecto Eva Zapico, se llama Retaule de Lavandó, y bueno, es un proyecto que inicia algo en lo que yo estoy especialmente interesada, que es en estudiar las formas de representación de la imagen femenina en la historia del arte. No es un estudio sobre la forma, que tiene que ver con lo pictórico y que es un ámbito que me interesa mucho. Es un discurso que tiene que ver con lo femenino, a lo mejor no tanto con lo feminista, pero es una reflexión sobre lo femenino y sobre la representación de lo femenino que me interesa desde hace tiempo. Y en el caso de la compañía es un trabajo sobre un texto clásico contemporáneo que es el Logo Estepario de Hermann Hesse. Y bueno, es una versión que se llama Abismo y que la estrenamos no hace mucho, en mayo de 2011. Pero bueno, empecé a trabajarla en el 2010. Lo que me interesó especialmente del Logo Estepario, y es lo que he intentado rescatar en Abismo, que es el último montaje de Copia Izquierda, es algo que curiosamente después, con todo el movimiento del 15M, me ha venido muy a colación. Y es bueno, es esta incapacidad para actuar que tiene el protagonista de la novela. Aparte de que es como el primer misántropo, ¿no?, de la historia de la literatura contemporánea, me parece muy interesante y me parece muy actual un tipo que es plenamente consciente de todas las carencias del mundo en el que vive, que es muy crítico con la sociedad burguesa, pero que vive completamente inmerso, que tiene un discurso crítico, que continuamente enjuicia lo que le rodea, pero no es capaz de actuar, no actúa, solo habla. Y me pareció muy contemporáneo. Me pareció que, bueno, vivimos eso, ¿no?, en esta sociedad de la información donde todos sabemos que todo es una mierda, pero se queda como a veces en el plano de lo teórico. Poca gente actúa realmente, aunque sean plenamente conscientes, ¿no?, aunque tengan un discurso lúcido, es difícil actuar. Bueno, yo creo que cuando nos planteamos qué conseguir con lo que montamos, los objetivos siempre son como muy grandes, y a mí siempre se me van reduciendo. Al final me quedo un poco con la esperanza de, bueno, si he conseguido transmitir cierto interés por reflexionar, pues ya es suficiente. Bueno, sinceramente, ya desde hace un tiempo en Copia Izquierda, cuando montamos algo, no nos planteamos ni siquiera un presupuesto inicial, porque trabajamos con cero. Entonces, bueno, el cálculo presupuestario casi que viene después. ¿De cuánto hemos puesto de nuestro bolsillo? Ah, pues tanto, venga, pues. La verdad es que no sé las cifras exactas, pero el presupuesto final, quiero decir, coste de gastos, creo que han sido unos 4.000 euros. Pero bueno, por esto también que te explicaba, ¿no?, de cómo hemos ido yendo hacia lo más pequeño y cómo le hemos ido dando la vuelta también por necesidad a los parámetros económicos, ¿no?, de la compañía, que es, bueno, vamos a montar esto, no tenemos un duro, bueno, pues lo montamos igual. Por este proyecto no, hemos solicitado, al ser asociación cultural, las únicas ayudas que podemos solicitar son a proyectos de especial interés, que además tienen un tope económico muy bajitos, que no sé si son, no sé este año, pero creo que son 6.000 euros o algo así. Hacía tiempo que no solicitábamos ayuda, pero este año la hemos solicitado. Y bueno, si cae algo... Sí,
administrar el dinero de cara a una producción cuando a veces estás hablando en abstracto porque no lo tienes, es complicado. Nosotras intentamos cubrir, digamos, como la parte de realización que es imprescindible. Quiero decir, este elemento de trabajo es imprescindible, esto hay que comprarlo y administrarlo. Y luego intentamos, en la medida de lo posible, cubrir también la parte humana. Es decir, en el caso del equipo, si no hay una remuneración inicial, por lo menos cubrir gastos, cubrir dietas y en la medida en que se va remunerando el proyecto, si es que eso es posible, se va extendiendo sobre todo hacia la parte de la inversión humana, el trabajo del equipo, porque la verdad es que, por suerte, tengo un equipo, ostras, de profesionales alrededor y su trabajo vale un dinero. Dentro de la historia de Copia Izquierda y de la solicitud de ayudas, empezamos solicitando, desde el primer montaje, solicitando las ayudas a asociación cultural, a proyectos de especial interés. Nos dieron la cantidad máxima, que creo que por aquel entonces eran 6.000, pero luego, a medida que fuimos solicitando para montajes posteriores, la cantidad fue bajando ostensiblemente. Creo que por parte de los organismos es como una especie de medida de presión para obligarte a que vayas hacia a lo empresarial, pero en nuestro caso esto ha sido imposible. Entonces fuimos recibiendo cada vez menos ayuda, con lo cual llegó un momento en que dejamos de pedirla. Y por eso, bueno, todo esto, claro, generó un cambio y generó como una toma de posiciones en la que todavía estamos, Este año hemos vuelto a solicitarla porque, bueno, ha sido de, venga, vamos a intentarlo otra vez. Pero bueno, es complicado también siendo asociación cultural y pudiendo acceder a tan poca oferta de subvención realmente. Yo creo que el que las ayudas estén vinculadas en un porcentaje alto a una fórmula empresarial y que además haya como una condición casi inamovible, ¿no? Que es que tú generes dinero y por tanto tengas un número determinado de bolos para poder acceder a las ayudas, me parece contradictorio y me parece que desde luego no ayuda a que existan otras fórmulas que además se planteen funcionar al margen de lo comercial, al margen de los parámetros que marcan el mercado. Esto creo que debería modificarse. Porque si no también hay como una especie de adocenamiento, ¿no? Es decir, es ayudar siempre a productos que tengan como un determinado perfil y que estén siempre dentro de unos cánones. Yo creo que, esto es que yo me podría extender mucho y a lo mejor no, no toca, pero para mí es un tema bastante insondable, ¿no? Que es, creo mucho en un sistema de subvenciones que proteja el producto artístico, para que no esté sometido a lo comercial y que por tanto pierda la esencia, a lo comercial y a lo ideológico. Creo que debe existir un buen sistema de subvenciones, pero al mismo tiempo creo que nos adocena, que nos limita, que nos condiciona. Y que nos condiciona ideológicamente, que esto ya es un tema para mí importante. No, la compañía no pertenece a ninguna asociación. Y tal cual, creo que las asociaciones que existen en este momento en Valencia tampoco podríamos acceder siendo asociación. Siempre para comenzar un proyecto parto de una preocupación, de algo que me preocupa especialmente y sobre lo que me interesa reflexionar. Las
Las fases de creación, bueno, suelo empezar por una parte de trabajo teórico, una parte de trabajo individual. Y luego una segunda fase en la que comparto con el equipo ese trabajo teórico, todo ese material que he recabado. Y una tercera fase de comienzo de ensayos, porque para mí es importante poder hacer un trabajo en equipo, un trabajo de creación conjunto. Entonces me gustan los procesos de ensayos largos, y me interesa el trabajo de creación, el trabajo de equipo en el que todo el mundo aporta. ¿Qué modelos de representación? Bueno, podría decir que el modelo de representación que utilizo es es lo corporal, es digamos, el teatro de imagen. Pero la verdad es que no me gusta llamarlo así. Quiero decir que me interesa poco el teatro. Esto es un poco fuerte que lo diga, pero es así. Creo que la gente piensa que no, que yo hago teatro sobre todo, pero me interesa poco el teatro. Lo que pasa es que me interesa el hecho de la representación por encima de todo. Y me interesa mucho el estudio de la forma, y dentro de la forma el contenido, pero sobre todo me interesa el estudio de la forma. Mis referentes en mis creaciones, como ya he dicho, son poco teatrales. La verdad es que me interesa mucho más lo que venga de las artes plásticas o incluso del vídeo. Es curioso, pero sí, todo lo que tenga que ver con la representación, y de un tiempo a esta parte estoy muy preocupada por la representación bidimensional y interesada por bueno, por la historia del arte al óleo, por la pintura. Pero bueno, me interesa gente, quiero decir, pues hablando de la pintura, gente súper referencial como Bill Viola. Pero bueno, mis referentes o mi material de estudio viene mucho más por ahí que por lo teatral. Bueno, más que hábitos en mi forma de trabajar, hay como unas constantes que siempre, que es lo mismo, ¿no? Hábitos y constantes, más o menos. Bueno, siempre pienso en el siguiente proyecto, siempre pienso, no, voy a evolucionar, quiero salir de aquí, pero siempre termino recurriendo no, vuelvo a estar obsesionada con cosas como la pausa en escena, como la construcción del signo escénico, a partir de estos otros referentes ya no teatrales, sino eso, que vienen más de la plástica y buscar eso, la narrativa a partir de la creación del signo desde otros contextos. Y bueno, las constantes son, pues, por ejemplo, el trabajo sobre la pausa, sobre la construcción en escena de imágenes fijas. La percepción del espectador para mí es siempre bastante traumática. Quiero decir que, aunque parezca lo contrario, porque mis trabajos siempre no están como muy terminados y tienen algo muy teatral, a mi pesar, a mí me preocupa poco el resultado. La verdad es que me preocupa mucho el proceso y me preocupa, digamos, como mi proceso de prueba y de investigación. Entonces, la percepción del espectador, aunque siempre es como bastante amable,
me frustra un poco esa falta de hábito por parte del espectador de aprender a percibir las cosas también como parte de un proceso, ¿no? Esta búsqueda siempre como de un resultado final coherente, asequible y fácil de digerir. Uf. ¿Cómo manipula al público? Ostras, no sé cómo gestionar esa palabra. Bueno, supongo que cuando construyo la dramaturgia, que aunque para el espectador no tenga ningún sentido, para mí lo tiene, supongo que sí, de alguna manera pretendo, ¿no? Pretendo llegar a un final. Y construyo la dramaturgia con ese objetivo, que el final sea que te llegue de alguna manera, aunque sea desde la extrañeza, para que reflexiones. El rol de lo espectacular en mi trabajo es, yo creo que si entiendo la pregunta, creo que es todo. Es decir, me interesa mucho el concepto espectáculo como me interesa el concepto representación, incluso en la medida en que distancia. Y el espectador muchas veces es plenamente consciente de que lo que está viendo es una representación, es un espectáculo y tiene ese formato. No sé si te entiendo muy bien, pero yo sé que voy un poco a la contra de lo que está sucediendo últimamente, ¿no? en el mundo del arte escénico, que es ¿no? Como esta tendencia a lo no formal, a la implicación del espectador, a la búsqueda de la implicación del espectador como desde diferentes premisas. Yo voy un poco al contrario, es que creo además que cada vez lo separo más. Es una búsqueda que no sé muy bien hacia dónde lleva, pero claro, lleva hacia lo espectacular, no en el amplio sentido de la palabra. Si fuera una pintora me gustaría que mi actitud ante el lienzo fuera de lienzo en blanco. Pero no es así. Porque soy muy racional y soy bastante cuadriculada, o sea, funciono con muchas imágenes preconcebidas. Esto también es muy frustrante, porque normalmente cuando funcionas a veces con imágenes tan cerradas y con objetivos tan cerrados que luego jamás se cumplen, es bastante frustrante. O sea que por eso digo que me preocupa más el proceso que el resultado, porque el resultado casi siempre no es lo que esperabas. Me gustaría ser capaz de enfrentarme más en blanco. Es algo que tengo pendiente. Bueno, me interesa especialmente, y es algo sobre lo que ya he trabajado y que de alguna manera vuelvo, me interesa especialmente el tema de la manipulación, hablando de manipular, todo lo que tenga que ver con cómo manipular la voluntad de los demás. Es verdad que desde hace ya tiempo me interesa especialmente lo femenino, el discurso de género, por todo este trabajo sobre la forma femenina, sobre la representación de la forma femenina. Es un trabajo que lleva como un discurso muy concreto, implícito, que me interesa especialmente. Pero también me interesa esta otra parte de la manipulación ideológica, la manipulación política, y cada vez me interesa más porque me preocupa más. Bueno, las dos cosas van estrechamente relacionadas. Quiero decir que siempre hay un contenido un mensaje que me ronda, pero es verdad que suelo partir de la forma. Los disparaderos suelen ser imágenes que surgen de otras imágenes y que llevan un contenido implícito, pero trabajo mucho a partir de la forma. ¿Con qué estética? Bueno, me siento identificada con todo aquello con toda estética que sea estética, con todo aquello que implique estetización
de la forma. Me interesa, por ejemplo, mucho Castellucci. Yo sé que, bueno, también es un referente que no es nada novedoso, pero me interesa mucho esa manera de construir el cuadro. Sí, yo trabajo fuera de las estructuras de apoyo. También es verdad que trabajo al margen de estas estructuras porque me cuesta encontrar el sitio. Estoy todavía en la búsqueda. Trabajo, es que también, bueno, este también es como el tema insondable, ¿no? De qué es trabajo, qué es hobby, en la medida en que está más o menos remunerado. Bueno, hay cosas de las que hago que por suerte tienen digamos, como una salida dentro del mercado y que se remuneran y que casi que de rebote entro dentro de las, pues eso, como de dinámicas de mercado y otras en las que me mantengo completamente al margen. Pero bueno, yo estoy en la búsqueda todavía, de cómo estar y no estar. Mis obras conmigo tienen que ver todo, porque trabajo muy poco por encargo y por suerte toda esta falta de apoyo económico y de, digamos, como de estructura firme me permite por otro lado hacer lo que quiero y esto está muy bien. Creo que tienen que ver conmigo incluso en esto de lo que hablaba, en que casi nunca llego a donde quiero llegar y eso forma es intrínseco en mí, esa búsqueda. Yo, sigo creyendo profundamente en la responsabilidad didáctica del creador. Y esto lo digo sin ningún paternalismo. Quiero decir, creo que como narradores tenemos una responsabilidad y yo esa responsabilidad la tengo muy presente, con lo cual mis creaciones y mi ideología van directamente unidas. Y además creo en esa responsabilidad. Para mí lo específico del teatro es la... Suena tópico, pero es la inmediatez. A pesar de que yo estoy interesada en la representación y por tanto en la distancia y en esta observación casi a veces de pantalla de cine, a pesar de eso creo que la esencia de lo escénico está en la inmediatez y en esta capacidad para crear un efecto más inmediato que quizás otros soportes. No sé, yo creo que mi trabajo se vincula a estructuras más clásicas, por ejemplo, a través de lo textual, quizás. Aunque me gustaría llegar a poder trabajar sobre lo exclusivamente visual y no textual, siempre termino recurriendo, y de una manera quizás bastante convencional en la forma de narrar, lo textual. Pienso que mi trabajo se vincula a lo contemporáneo en la medida en que busca una narrativa diferente. Quizás en mi caso, y quizás es lo que genera extrañeza en el espectador, es que hay como una especie de armazón que se plantea como algo convencional pero que luego empieza a romperse, y es esta búsqueda de otras formas de narrar que no sean lineales, en las que las escenas puedan casi actuar como departamentos estanco, como signos en sí mismas, y creo que eso es lo que me puede vincular a lo más contemporáneo, que es la búsqueda de una narrativa que tiene otros cauces de percepción. También es verdad que creo que me alejo de esto que comentaba, ¿no?
me interesa poco, por ejemplo, la cuestión participativa del espectador, que me interesa mucho la forma, y esto quizás se aleja de lo que últimamente, ¿no?, se viene como desarrollando así con más auge. ¡Wow! Pues entiendo como creación escénica contemporánea cualquier cosa que aspire a lo contemporáneo, es decir, a la reflexión sobre lo actual. Es verdad que es este argumento, ¿no?, de los textos clásicos, los conflictos clásicos son igualmente contemporáneos. Yo creo que no. Bueno, creo que sí que se puede hacer como una extrapolación, pero creo que, bueno, suceden cosas lo suficientemente importantes e interesantes en la actualidad como para que trabajemos sobre ellas y sobre las nuevas formas de narración y el uso de las nuevas vías, ¿no?, de los nuevos soportes que la tecnología ofrece y que están al alcance de todos, que eso también es lo interesante. Pues sí, hace mucho tiempo, no sé por qué, pero hace mucho tiempo, yo creo que desde que estaba en la escuela, que me gustaría, ya ves tú hablando de clásicos y contemporáneos, me gustaría mucho montar el Roberto Zuco. Son estas cosas que no sé muy bien por qué, pero es un texto que siempre está ahí, que siempre vuelvo a él, que lo releo, y que siempre que tengo un taller o que, bueno, sí que me proponen algún taller de creación, vuelvo a él. Quiero trabajar en esto porque me gusta. Es muy básico, pero es así. En realidad yo creo que todos más o menos podemos entender que esta profesión nos da a veces más disgustos que alegrías, pero yo no puedo prescindir. Y algunas veces lo he intentado, ¿eh? Lo he intentado porque, bueno, momentos de eso, de desesperación económica, y lo he intentado, pero yo creo que cuando algo es vocacional, no sé si es la palabra adecuada, pero es difícil prescindir, renunciar. Entonces, bueno, es que creo que va más allá de mí, es algo que es incuestionable. Me lo dejaría, pero creo que seguiría y, no sé, se enquistaría y tendría que salir de alguna manera, o sea que... Me gustaría volver un poco al... bueno, no sé si para ti es importante, pero volver un poco a por qué la compañía es pequeña, por qué esa asociación cultural, por qué no hemos aspirado a más. Y porque creo que es importante, o sea, creo que los creadores nos debemos plantear hasta qué punto hasta dónde estás dispuesto a hipotecarte o no. Y yo creo que dentro de los colectivos de trabajo que tienen, ¿no?, como esta evolución de asociación a empresa e incluso un poco más para allá, creo que hay que plantearse dentro de ese proceso hasta qué punto te ves obligado a hipotecar. Tu arte son como palabras mayores, pero bueno, tu voluntad de contar determinadas cosas y contarlas de determinada manera. Y creo que si eres fiel a esto es difícil encontrar ¿no?, como estas estructuras que te sostengan. Tampoco reniego de otros modelos de producción, fíjate, pero a mí me resulta muy difícil. Y tampoco reivindico, vamos a currar sin un duro y aquí todos por amor al arte. O sea, para mí es como muy difícil encontrar cómo hago lo que quiero y al mismo tiempo reivindico la remuneración de mi trabajo, lucho por ella y... ¿no? Y me hago un sitio. Para mí es muy complicado. Muy bien. Me preguntaría a mí misma, me lo pregunto continuamente, no lo suficiente creo, de todas formas. ¿Estás haciendo lo que quieres hacer? ¿Estás contando lo que quieres contar? ¿O hay una parte de ti que sigue pensando en concesiones? Que sigue pensando en agradar y en no ser demasiado molesta.